motivo de bullying en el chat de YouTube, pero aprovechando eso les voy a decir que pongan me gusta, ya que están ahí bullineándome, me bullean y ponen me gusta, claro. Y eso le viene bien al programa. Pensé que ibas a decir que estaban ahí boludeando, ¿no? No agredas a nuestro público. No, bullineando. Bueno, sí, los invitamos a comentar, las invitamos a comentar, a hacer consultas ahí y bueno, que sirve mucho para esa interacción. Y el me gusta que por alguna razón funciona, así que el me gusta, el suscribirse a la radio. También. Así que les agradecemos por acompañarnos y ya estamos en comunicación con Diego Morales. Presentamos antes, es director de litigio estratégico del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Hola Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acá en la mesa, Jeremías, Jessica, Angie y acá Marcos. Te saludamos, te agradecemos por el contacto. Y teníamos esta preocupación que ya venimos trayendo desde su publicación, el tema del decreto 366 que modificó la ley de migraciones y junto a otras leyes nacionales. Pero hoy queríamos preguntarte por el rol importante que tiene el CELS en esto y tu trabajo en particular de cómo se enfrenta también, no solamente tratar de explicarlo, sino ¿qué es lo que sigue con el decreto? Mira, tanto el CELS como desde otras organizaciones, lamentablemente ya hemos pasado por estos escenarios con consecuencias muy, muy delicadas y muy sensibles, ¿no? Para el proyecto de vida de los migrantes, las migrantes, sus familias, su entorno, ¿no? Su entorno social, sus redes sociales. Y ahí, en general, hemos planteado como tres estrategias, ¿no? Ordenadas de manera distinta, tal vez, de acuerdo al escenario, de acuerdo al contexto, que es llevar adelante un planteo más político, y ahí aprendimos mucho de las redes de migrantes, las propias redes de migrantes en los últimos 20, 25 años han sabido organizarse. De hecho, hay partidos políticos que hoy tienen su línea migrantes, y distintos partidos políticos, ¿no? De sectores más de izquierda, de sectores más de centro, de sectores más tradicionales, como dentro del propio justicialismo, dentro del radicalismo, dentro de la izquierda. Es decir, ahí hay algo sumamente interesante en los últimos 20, 25 años para acá que tiene que ver con tratar de usar los propios espacios políticos, ¿no? Incluso claro, con el desafío que eso genera, porque no hay voto migrante para elecciones federales y casualmente son las autoridades federales las que cambian las leyes federales, ¿no? Así que, perdón, ibas a hacer una acotación o... No, es muy interesante lo que marcás porque uno efectivamente asocia que es la pelea por reivindicación, por cuestiones como migrantes, está asociada a espacios quizás más bien críticos o espacios de militancia popular, pero también hay espacios tradicionales en su conformación como partidos históricos y a veces incluso con posturas más bien de centro. Exacto. No, y eso me parece que es una formación de los propios migrantes. De hecho, en una investigación que hicimos hace poco, hay concejales. Y una compañera ahí en Acá tenemos, sí. Acá tenemos a la compañera. María Alba. Bueno, esas experiencias son sumamente ricas para entender el grado, de alguna manera, de participación de los y las migrantes en sus vidas cotidianas, ¿no? El grado de integración, el grado de relación, ¿no? que se ha alcanzado, sobre todo con relación a migrantes de países latinoamericanos. Es decir, ahí yo creo que hay algo sumamente nuevo y lo vimos sobre todo con la discusión del DNU de Macri, ¿no? Del 2017. También podemos encontrar algunos
algunos datos interesantes en la discusión por la nueva ley de migraciones, pero creo que en el 2017 fueron las propias organizaciones de migrantes las que trabajaron, ¿no? Con los propios espacios políticos. Así que el escenario político, ir a la comisión bicameral, tratar de lograr en la comisión bicameral algún tipo de discusión, organizarnos para llevar adelante alguna manifestación, tratar de encontrarnos para discutir qué hacer políticamente, me parece que ese es como el primer ejercicio donde ahí la gimnasia de las propias organizaciones de migrantes es sumamente interesante. Entonces nosotros ahí más detrás, si se quiere, o a la par, ir activando, ¿no? También nuestros propios espacios políticos, nuestros propios espacios de incidencia, ¿no? Eso me parece que es algo bien interesante. La segunda línea de intervención, que también la vimos en el 2017, pero sobre todo lo habíamos visto en el 98, en el 99, en el 2000, es usar ámbitos internacionales, ¿no? Donde ahí por ahí nosotros con muchas organizaciones más tenemos alguna experiencia, entonces el ámbito internacional es un ámbito supremamente importante para las comunidades migrantes, ¿no? ¿Qué puede decir el gobierno de Paraguay, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Perú? Nos enseñó muchísimo, ¿no? Aquellos acuerdos de libre circulación que había con Paraguay o que hubo con Bolivia, que hubo con Perú, nos mostraron que ahí los gobiernos pueden incidir, ¿no? Los cónsules, los embajadores, entonces ahí hay toda otra línea, pero no solo eso, también se puede presentar información a la Comisión Interamericana, al Alto Comisionado de Derechos Humanos. Eso dependerá mucho de la calidad de la reforma, ¿no? Lamentablemente, mientras más agresiva es con los derechos de los migrantes, mayor intervención será la de los órganos de protección internacional, ¿no? Pero hemos escuchado algunas reacciones sumamente relevantes, ¿no? Del gobierno de Bolivia, del gobierno de Paraguay en estos últimos días, que también estamos haciendo seguimiento. Entonces, la segunda línea es el ámbito, si quieren, más internacional, ¿no? Y ahí me parece que, bueno, lamentablemente la pérdida del Mercosur como referencia política, la pérdida del UNASUR, ¿no? La pérdida en general, ahí en la comisión directiva del CELS está Juan Gabriel Tocatliani, la pérdida del multilateralismo, ¿no? El multilateralismo en el ámbito de las relaciones internacionales, bueno, tiene un impacto, ¿no? Y el impacto lo vemos también en los derechos de los migrantes. Diego, y el último, si se quiere... Sí, dale. Sí, no, adelante y después te pregunto, adelante. Ibas a decir un último punto. No, el último punto es más el uso del Poder Judicial, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Algo que nos tiene acostumbrado estas reformas es ver cómo pensar la arena judicial como un espacio de protección. Con mucho cuidado, ¿no? Porque ya sabemos que bueno, es un terreno fértil para la protección, pero también es un terreno fértil donde muchas veces estas reformas se consolidan, ¿no? Entonces, dar un mal paso también puede traer consecuencias para familias de migrantes, para hijos e hijas de migrantes que después quieren reclamar por el retorno a sus padres. Es decir, ahí también estamos pensando con sumo cuidado con las propias organizaciones de migrantes, bueno, qué pasos dar, ¿no? Pero sí, el judicial sigue siendo una herramienta que siempre hemos utilizado, entonces, bueno, pensar en este contexto, ¿no? Cómo utilizarla con un escenario, ¿no? Donde el Poder Judicial, convengamos, también está atravesando un descrédito como parte de las instituciones que el Estado organiza para la protección de derechos. Entonces, bueno, un escenario muy delicado, ¿no? Para el Poder Judicial. Pero esos eran como, si quieren, en términos muy resumidos, las tres líneas los frentes, sí, claro, de intervención, ¿no? Diego, yo te iba a preguntar algo más de lo concreto, lo que viene haciendo el CELS. En principio, tomando esta primera pata, este primer eje que planteabas, a lo concreto ahora se hizo una presentación en la comisión bicameral. ¿Podrías explicar eso para alguien que bueno, no es migrante, pero no entiende la lógica o no tiene por qué conocer la lógica del sistema legislativo? Sí, con relación a esta primera línea,
Ahí lo que se presentó con más de 150 organizaciones es una nota a la Comisión Bicameral. Como la decisión del Poder Ejecutivo Nacional fue modificar la ley por decreto de necesidad y urgencia, es decir, el Poder Ejecutivo tomó prestada, por ser amables, ¿no? Tomó prestada una función que no le corresponde, que es la de legislar. Entonces, de acuerdo a los términos de la Constitución y los términos de una ley que reglamenta el uso de estas facultades por parte de un órgano que no puede desarrollarlas, el Congreso tiene que opinar sobre esa función que desarrolló adelante el Poder Ejecutivo. Entonces, le pedimos al Poder Legislativo que active esa función de control, que analice el decreto de necesidad y urgencia y de alguna manera le estamos reclamando que lo declare nulo, ¿no? Porque no solo invade funciones legislativas, que esa es la función que va a tener que hacer el legislador, de revisar qué hizo el Poder Ejecutivo, sino que también en términos sustanciales, ¿no? Esta modificación o lo que ustedes vienen conversando alrededor de este tema, bueno, da cuenta de que hay modificaciones que hacen al día a día de una persona migrante en Argentina, entonces eso requiere como un mayor debate, requiere un análisis más serio, requiere antecedentes, requiere escuchar a los propios afectados, requiere analizar estadísticas, una serie de elementos que el Poder Ejecutivo no llevó adelante. Entonces, eso es lo que hicimos, es presentarle una nota a la Comisión Bicameral para que intervenga en este tema, para que de alguna manera analice lo que hizo el Poder Ejecutivo y finalmente declare la nulidad. Claro, para que eso se logre hay que llegar a distintos acuerdos dentro de todos los sectores políticos que están en el Congreso, cosa que también es difícil, ¿no? Por supuesto, no es nada sencillo. Cómo se podría lograr que tanto los diputados como los senadores rechacen este decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Bueno, será con trabajo, con esfuerzo, con información, con movilización. Angie, por acá tenías una pregunta. Sí, no, pensaba en términos institucionales, ¿cómo puede la comisión bicameral, el Congreso, ejercer un control efectivo sobre este tipo de normas que avanzan sobre competencias legislativas y que afectan derechos de colectivos vulnerabilizados? Mira, una de las herramientas que funcionó en algún momento es algo que ya les anticipé, ¿no? Escuchar referencias, y esas referencias pueden ser referencias políticas, referencias sociales, referencias académicas. Y lo que pasa en general en este tipo de reformas es que no hay una sola posición social, científica, sólida que apruebe esta reforma, ¿no? Es puramente una decisión política basada en ciertos prejuicios, ¿no? Lamentablemente. Entonces, una de las estrategias más relevantes que tiene el Congreso es tratar de armarse una opinión en función de escuchar a estos sectores, ¿no? Escuchar a sectores académicos, sociales, insisto, con esto. Eso me parece que es una buena cuestión. La segunda es que el Poder Legislativo, la Comisión Bicameral, puede pedir informes, puede pedir los antecedentes. Ahí hay un análisis muy reciente de Pablo Seriani sobre los antecedentes que usó el Poder Ejecutivo para cambiar la ley de migraciones, ¿no? Y son antecedentes que no están apoyados en la realidad, ¿no? No son antecedentes basados en evidencias, sino que son suposiciones, son de alguna manera interpretaciones de datos para otros contextos, o la exclusión o el análisis de un dato, pero sin algunas referencias con relación a datos de años anteriores. Eso lo vemos mucho en temas de salud o en temas de aumento de la población en Argentina. Entonces, creo que ahí
la comisión bicameral tiene una posibilidad de hacerse de información, de análisis. Y la tercera cuestión que me parece también que es muy interesante es qué procesos generamos hacia adentro de cada uno de los partidos políticos que tienen participación en esa comisión bicameral, ¿no? Y ahí qué trabajo nos damos desde las organizaciones para caminar el espacio legislativo, ¿no? Que es un espacio que también nos pertenece. Eso me parece que es un buen ejercicio que nos desafía a nosotros, ¿no? A ver cómo articulamos las distintas redes para lograr esto, ¿no? Que se discuta con evidencias, algo que me parece el Poder Ejecutivo no tendría que haber avanzado. Sí, yo sí tengo una consulta, o bueno, dos en realidad, y es uno, teniendo en cuenta que la bicameral como que tiene todo un arco político, y si hablamos de político también hablamos de procesos partidarios, en tal caso en donde las referencias académicas, migrantes o sociales no convenzcan a la bicameral, ¿cómo podemos hacer nosotros también para retroceder el DNU en tal caso de que, bueno, en el peor de los panoramas, el legislativo no nos escuche como arco social y político migrante? Esa sería como una de mis consultas. Y la otra de mi consulta es, ¿qué hemos aprendido desde los 90, los 2000 o todo lo que se hizo en el 2017, también desde el CELS y como organizaciones, para poder aplicar ahora en defensa de esos derechos que nos quieren quitar en estos momentos? Sí, es buena pregunta. Ahí por ahí, bueno, es cierto que cualquiera de ustedes por ahí lo podría explicar mejor también, ¿no? Es algo que estamos pensando, ¿no? Si no están los acuerdos, el peor escenario es aquel donde el legislador considera que el DNU está bien. A ver, ¿qué quiero decir con esto? El problema del instrumento que utilizó el Poder Ejecutivo es que saltea el debate democrático. No solo es, tomo prestadas funciones que no me corresponden y las uso bajo mis deseos, sino que la forma que tiene el Congreso de reclamar por esas facultades es que ambas cámaras rechacen o se nieguen a considerar como un acto válido ese decreto. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si una de las cámaras no dice nada, o si una de las cámaras lo considera válido, ese DNU pasa a ser una ley. Hay una especie de ficción donde eso que hizo el Ejecutivo se convierte, a partir de la aprobación o no rechazo formal por parte del legislador, se convierte en ley. Ley en el sentido, si quieren, material, no en el sentido formal, porque efectivamente no pasó por las comisiones de población, de justicia, de legislación general, no pasó por la Cámara de Diputados, no pasó por las comisiones del Senado, no pasó por la Cámara de Senadores, sino que toma un atajo que es muy sencillo y que con el solo hecho de que una de las cámaras lo apruebe o no lo trate, ya es considerado ley. Entonces, lo peor que nos puede pasar, creo yo, es que ese DNU sea confirmado por el Poder Legislativo. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Me parece que ahí va a ser clave, ¿no? Una movilización, esto que decíamos de tratar de generar algunas conversaciones con los cónsules, algunas conversaciones con los embajadores, tratar de usar los espacios de protección de derechos humanos a nivel internacional. Me parece que eso va a ser sumamente clave. Lo que quiero decir es que es una apuesta también ir al Congreso. Es una apuesta que plantea numerosos desafíos, con algunos riesgos también, que es esto que estoy diciendo, ¿no?
que si la comisión bicameral no hace nada, el DNU vale. Si la comisión bicameral hace algo pero no logra que ambas cámaras rechacen, el DNU no solo vale, sino que se convierte en ley. Si la bicameral considera inválido el DNU, pero alguna de las cámaras no quiere tratarlo, el DNU sigue siendo ley. Entonces, bueno, ponemos mucho ahí las organizaciones en esa apuesta por el debate democrático, sobre todo porque es una herramienta que no habilita el debate democrático. Entonces, pero bueno, hay que activarla. Como decía Jeremías, bueno, es algo que está en nuestro ABC, ¿no? De estrategias de acción. Entonces ahí, bueno, seguramente vayamos a tener que ir a las calles, vamos a tener que ir a expresarnos, ¿no? Y después la otra alternativa que ya les conté es la del Poder Judicial. Diego, también con sus riesgos, sí. Te hago una pregunta justo en relación a eso que mencionaste recién de sede judicial. ¿Qué legitimación activa tienen las organizaciones sociales o incluso las personas afectadas para cuestionar este DNU en sede judicial, ¿no? ¿Qué tipo de acciones serían pertinentes? Bueno, ahí vieron, ustedes lo vienen trabajando, vienen siguiendo, yo estoy de acuerdo, hay como 4 áreas que toca este DNU. A diferencia, por ahí si quieren, con el DNU 70 tocaba 2, así en términos generales. Acá toca educación, toca salud, toca trámite migratorio o ley migratoria y toca nacionalidad. El DNU 70 tocaba trámite migratorio y modificaba nacionalidad, ¿no? Entonces, vemos que la reforma en este último caso es más estructural. Entonces, la legitimación activa hay que ajustarla de acuerdo a cada tema. Yo veo muy difícil que un juez pueda analizar los 4 temas a la vez. Eso me parece que es... No conozco alguna experiencia donde la discusión que haya dado el Poder Judicial tiene que ver con la forma del DNU, esto que estuvimos charlando, o la forma, la modificación de la ley que sea a través de un DNU. El ejemplo más concreto es el DNU 70. No sé si se acuerdan. ¿No? Sí. Ahí corrimos un riesgo que es que cuando hablan 2 abogados, el resto nos quedamos mirándonos y pensando qué habrán querido decir. Pero se estaban refiriendo a la posibilidad de una persona decir, yo estoy afectado por este decreto y... ¿Qué hago? Claro. ¿Cómo reclamo? Exacto. Sí. Exacto. Diego... Exacto. Entonces... Sí, te saco un poco y te pregunto por los otros ejes antes que nos vayamos un poco puedas decir algo de esto. No sé si ya tienen una estrategia a nivel regional o supranacional, un poco esto que planteabas como estos otros 2 ejes, si están pensando en algo, si ya activaron algún mecanismo en ese sentido. Sí, mira, ahora lo que estamos preparando es informar esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido clave en la reforma del 2004. Ellos impulsaron también a partir de un acuerdo de solución amistosa un compromiso del Estado de reformar la ley de migraciones, allá hace tiempo, ya más de 20 años. Entonces ahí estamos preparando esta información con muchas otras organizaciones. Esa es una línea. También queremos informar al Comité de Trabajadores Migratorios esta situación, al Alto Comisionado de Derechos Humanos, porque lo que dije en el comentario anterior, claro, ahora también se agregan temas de salud y temas de educación, que son temas que tanto ONU como la OEA o como la CID o como distintos espacios de protección vienen siguiendo, ¿no? Muy de cerca. Argentina tenía un estándar alto para garantizar el derecho a la salud, para garantizar el acceso a la educación, y hoy ese estándar se ha modificado por decisión del propio Poder Ejecutivo. Entonces, esos son, si quieren, los espacios que estamos tratando de generar. Pero volviendo también a este tema, bueno, ¿quiénes podríamos presentar información? Bueno,
cualquiera de nosotros puede presentar información a nivel internacional. Los órganos de protección internacional son más abiertos en cuanto a cómo recibir información. Si queremos ir al Poder Judicial, bueno, habría que pensar en algún caso, colectivo con relación a algunos grupos excluidos, del acceso a cierto tratamiento, por ejemplo. Es un entramado un poco más complejo, como ustedes decían, de desarrollar, pero lamentablemente casos va a haber, situaciones individuales va a haber. Entonces, bueno, ¿cómo activamos la escucha y cómo se activan algunos procesos judiciales, ¿no? Y eso va a ser a partir de la información que tengan las propias organizaciones, la posibilidad de las organizaciones de discutir con cada familia o cada migrante qué estrategia conviene, ¿no? Eso me parece que nos mueve un poco hacia ese lugar, ¿no? Un lugar donde la protección individual, el caso individual también va a tener mucha importancia, porque, bueno, están en juego cosas muy sensibles, ¿no? El proyecto de vida de cada uno de nosotros y en particular de cada migrante. Entonces ahí sí va a ser un desafío, ¿no? Ya no es la articulación política, sino también es la articulación en cada caso individual, ¿no? Cómo se juega en cada posibilidad de reclamar por los derechos, en cada posibilidad de reclamar o discutir con un director de un hospital, con un director de escuela, y eso tal vez es un ejercicio que vayamos a tener que aprender entre varios, ¿no? O vayamos a tener que aprender de varios procesos que se están dando a niveles municipales, a niveles provinciales. Ahí me parece que también hay un desafío que nos interpela. Diego, te agradecemos por tu tiempo y te agradecemos también, en particular yo me quedo con esta sensación de un escenario bastante complejo, pero con desafíos colectivos, desafíos de hacer política, en donde tampoco está dicha la última palabra, en todos los escenarios, en todas las líneas de acción que nos planteaste. Así que creo que en ese balance me quedo con ese aspecto positivo, que es, bueno, no está dicha la última palabra y tenemos desafíos por delante. Sí, muy de acuerdo. Es buena síntesis, ¿no? de lo que nos espera. Y después cuando uno mira hacia atrás, ¿no? Bueno, los logros se dan después de transitar varias capas, ¿no? De estos desafíos, ¿no? Ni la ley surgió por un acto de alguna manera momentáneo o por un acto de gracia, ¿no? No es que hay una palanca mágica que podemos tocar, sino que fue un proceso que derivó, ¿no? Finalmente en una voluntad política empujada por distintos procesos que llevaron a eso. O lo del DNU 70, ¿no? Sí, hubo insistencia en el ámbito legislativo, hubo insistencia en el ámbito del Poder Ejecutivo, hubo insistencias en el ámbito judicial y finalmente el DNU 70 se derogó, ¿no? Entonces yo creo que bueno, nos enfrentamos a otro desafío, claro, con más ejes, ¿no? Ahora se está toqueteando otra botonera, ¿no? Que es la botonera del sistema educativo, el sistema de salud. Eso, bueno, tiene unos efectos que por ahí no estábamos tan habituados a pensarlos, ¿no? En términos de derechos. Claro. Te mandamos un abrazo, te agradecemos nuevamente y bueno, sé que vamos a tener tiempo de seguir peleando en este terreno y de invitarte para que estés con nosotros acá en el estudio. Sí. Gracias. Sí, me encantaría. Disculpen, no pude acompañarlos ahí, pero bueno, un placer, ¿eh? Pronto será, gracias, Diego. Un abrazo. Abrazo.